El título de la predicación: cojeando y luchando, pero bendecido. Cuando estaba leyendo la historia de Jacob, cuando estaba leyendo este pasaje, recordé lo que dijo una parte de un texto que escribió un hombre de Dios y dijo: Jacob representa a todos los seres humanos en sus fuerzas, en su yo, en su autosuficiencia. No podemos ver a Jacob solamente como el personaje histórico que nos enseña una gran lección, sino que Jacob representa al hombre que quiere obtener todo a como dé lugar, no importando lo que tenga que hacer con tal de salirse con la suya. Una de las cosas que relata el texto es que Jacob luchó con los hombres y venció. Pero cuando uno lee cómo es que Jacob lucha con los hombres y los vence, se da cuenta que estaba acostumbrado desde el nacimiento a ganar a como diera lugar, con su fuerza, con engaños, con astucia y su propia inteligencia. No es en vano que relata el nacimiento, la Escritura, cuando nacen los dos con su hermano, precisamente Jacob viene agarrando del calcañar a su hermano. Y ahí viene su nombre, Jacob, el que suplanta, el que lucha, el que agarra el calcañar. Él no era el primogénito era Esaú. Pero cuando nace Esaú, inmediatamente al nacer Esaú, ven que Jacob ya está luchando en el vientre de su madre, queriendo ganarle a su hermano. Queriendo decirle: ¿por qué está saliendo primero? Yo debía haber salido primero. Por eso lo agarró del calcañar. Ahí lo agarra, ahí comienza su lucha, ahí comienza a pelear con los hombres. Más adelante vemos en la historia que Jacob se las ingenia, quiere seguir realmente derrotando y venciendo a su hermano que era mayor que él. Jacob en principio le gustaba estar más en la casa, en la tienda de campaña. Era un hombre un poco más tranquilo en ese sentido. Era más apegado a la mujer, es decir, a su madre como mujer. Mientras que el otro era más del campo. Le gustaba ir a cazar. Pero Jacob quiere ser bendecido por Dios. Jacob quiere triunfar en la vida. Jacob quiere salir adelante y dice: yo sé que la bendición que tiene mi hermano en la primogenitura me puede ayudar a ser bendecido por Dios, porque yo he nacido, interpretando un poco el texto, para luchar y vencer en esta tierra. Y encuentra el momento oportuno cuando él, que se queda en casa, cocinando, hace un guiso rojo, y cuando su hermano viene hambriento, le dice: dame de comer. Fue a cazar y no cazó nada, no agarró nada. Venía con mucha hambre y le dice: está bien. El texto más adelante explica que era un plato de lentejas. Y le dice: te doy, pero si me cedes tu derecho de primogenitura, me cedes tu derecho de ser el hijo primero. Y el otro en ese momento dijo:
ya me voy a morir. Hambre tengo y tal vez no llegue a vivir mucho, así que ¿de qué me va a servir la primogenitura? Así que en ese momento se la cedió. Entonces, aprovechándose de la necesidad y del hambre de su hermano, pues luchó con su hermano como hombre y lo venció también. Le compró la primogenitura de una manera no muy recta. Vemos más adelante que lucha con su propio padre. Estamos hablando de cómo Jacob luchó con los hombres y venció, porque eso fue lo que le dijo el ángel. Y dice, yo necesito triunfar en la vida. Yo voy a salir adelante. Yo voy a pelear, voy a luchar. Así que no lo pensó dos veces para engañar a su propio padre. Se hace pasar por Esaú, se pone las vestiduras de Esaú, se pone vellos de cabra, porque su hermano era velludo y él era lampiño. Entonces, muy astuto, se acerca a su padre de edad avanzada y le dice, aquí ya fui, porque le había pedido que su hijo le casara algo, ya fui, ya regresé. Qué rápido regresaste, le dice. Sí, aquí estoy para que me bendigas. Acércate, le dice. Y como ya estaba viejecito, no oía muy bien, no veía muy bien, prácticamente no veía. Y le dijo, qué raro, como que oigo la voz de tu hermano. Sí, pero soy yo, tócame, le dice. Y le toca las vestiduras y le toca el vello y le dice, ven, te voy a bendecir. Cuando el padre bendice a Jacob, Jacob prácticamente vence a su padre, lo derrota. Engañándolo, pero lo derrota, porque hace que el padre lo bendiga a él. Y las bendiciones que se pronunciaban en el Antiguo Testamento no eran bendiciones con palabras al aire. Una vez que la bendición se pronunciaba sobre el varón, esa bendición le quedaba para siempre. La palabra tenía poder, la promesa tenía poder y por lo tanto él vence a su propio padre, recibiendo de él la bendición el derecho del hijo primero que no le correspondía. Jacob lucha con los hombres y los vence. Cuando él se va a buscar su propia vida, impulsado por su madre, le dice, mejor vete, ve a buscar tu futuro. Ya estás grandecito, salí de la casa ya. Se mantenía mucho en la casa Jacob. Le dice, vete, y él se va. Y después de caminar, llega a un lugar y se encuentra precisamente con el que va a ser su suegro, con Raquel, la que va a ser su esposa. La historia es muy, muy interesante. Pero resumiendo es que cuando él se enamora de Raquel, le dice a su suegro, o su futuro suegro, quiero casarme con Raquel. Y él le dice, bueno, la costumbre aquí es que tienes que trabajar por ella. Bueno, yo ofrezco trabajar 7 años, le dice Jacob. Claro, le dice, con mucho gusto. Entonces, ese es el trato. Y dice que como estaba tan enamorado, esos 7 años se pasaron como nada. Y ese es un detalle interesante. Estaba leyendo algo relacionado cuando alguien se enamora y dice que precisamente el cerebro es uno de los órganos más nobles y el más importante, que piensa, que analiza, que funciona todo el tiempo, es el más alerta, es el que razona, el que piensa muy bien hasta que se enamora. Cuando se enamora ya no piensa bien el cerebro.
Entonces cuando se enamora Jacob de Raquel, le dice, sí, 7 años son nada. Y trabaja esos 7 años y se pasan como nada. Llega el momento de la boda, la noche del inicio de lo que va a ser la semana nupcial. Los que han leído la historia saben que después de todo lo que había que hacer, comienza la luna de miel, la primera noche, y como la costumbre era entregarlas precisamente bien tapaditas, casi todo tapadas, solo sus ojos se miraban. Y de noche pues no se miraba muy bien porque no había mucha luz. El asunto es que pasa la primera noche y en la mañana se da cuenta que allí las cosas han cambiado. Entonces, entramos al segundo punto del mensaje. Dios lucha con Jacob. Jacob lucha con los hombres y los vence. Su hermano, su padre, a su suegro. Vemos más adelante que aunque el suegro trata con él de manera muy difícil, realmente él obtiene de su suegro muchos rebaños, muchas cabras, muchas ovejas. Y aunque el suegro es muy astuto, él resulta ser más astuto que el suegro. Y resulta que cuando se va a ir, él prácticamente ha derrotado y ha vencido a su suegro también. Se lleva a sus 2 hijas, se lleva a sus nietos, que venían de sus 2 hijas, se lleva una gran cantidad de ganado, una gran cantidad de ovejas, de cabras, de corderos, y él se ha hecho rico. Pero no es un hombre que haya tenido un encuentro con Dios. Ahí todavía no, el hombre está luchando en sus fuerzas, Jacob está luchando. Así que, entonces Dios comienza a luchar con Jacob. ¿Y cómo comienza Dios a luchar con Jacob? Poniéndole las circunstancias de manera adversas. Todo lo que hace ya no le comienza a salir bien. Lo que ha vencido con los hombres lo ha logrado, pero lo ha hecho en sus fuerzas. Vemos entonces, por ejemplo, Dios comienza a cambiar las circunstancias. Ahí podemos irnos identificando nosotros. Nuestra vida sin Cristo se parece a la vida de Jacob en el primer punto. Tratar de luchar contra la vida o a favor de la vida, tratando de obtener todo lo que se pueda en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. Y pudimos haber logrado mucho, pero no había satisfacción en nuestra vida. Así que Dios, que tenía ya un plan para Jacob y para nosotros, vemos que el Señor empieza a cambiar las circunstancias de una manera muy dura. Vemos en primer lugar que el enojo de su hermano, Esaú, crece. Dios bendice a su hermano aún más que a Jacob. Pese a que Jacob le roba la primogenitura, le roba la oración y la bendición paternal, resulta que Dios levanta y prospera mucho más a Esaú. Fíjese bien, por lo menos hasta ahí. Sabemos que la historia de Esaú al final no termina bien, pero hasta ahí había prosperado Esaú. Y entonces le llega a los oídos de él de que Esaú ha crecido tanto, se ha fortalecido tanto, tiene oro, plata, tiene siervos, siervas, tiene mucha gente que le ayuda y tiene mucho ganado, y lo que está esperando es encontrarlo un día para matarlo. Eso le entra, hace que le entre temor a Jacob. Ahora, vemos también que Dios permite que Jacob sea engañado por su suegro. Y es ahí donde ya comenzaba yo a relatar algo de la hija. Le hizo trabajar por una hija y le entrega la otra. Le dice una parte, pero no le dice la otra. Cuando él pide la explicación de por qué le entrega a Lea en lugar de Raquel, le dice, disculpa que se me olvidó decirte
que aquí la costumbre es entregar primero a la mayor y no a la menor. Disculpa ese detallito, discúlpame. Así que si quieres la otra, tendrás que trabajar 7 años más. Y tanto amaba a Raquel que decidió trabajar otros 7 años más. Y Raquel era muy bella, dice la Escritura, muy hermosa. Lo único que destaca la Biblia de Lea es que tenía sus ojos delicados, dice la versión 60. Pero esa no es la traducción más exacta. La traducción más exacta es que tenía sus ojos apagados. ¿Cómo entendería usted cuando le dice, mire, la novia o la que va a ser esposa de Jacob, o le entregaron como por esposa, tiene los ojos apagados? ¿Sabe qué significa eso? Que tenía unos ojos tristes, unos ojos con posiblemente cataratas, nubes, sus ojos tristes. Sus ojos no eran más que ojos apagados, no tenían brillo. Era una mujer que tenía tristeza. Tal vez porque no se había casado, ¿verdad? No sé. Era la mayor y no llegaba a nadie. Pero también Dios comienza a luchar con Jacob a través de su suegro. Le cambió el salario 10 veces. 10 veces. Imagínense, le dice, mira, te voy a pagar tanto, ¿verdad? Pasa una semana y le dice, mira, fíjate que realmente te dije esto, pero lo que debo pagarte es esto. Y Jacob, porque está enamorado también de Raquel, lo soporta. Es más por Raquel que soporta eso. Y dice, bueno, está bien. En esto sí. Pasa un buen tiempo. El texto no lo dice, pero pasaron 6 meses, un mes. Y le dice, mira, realmente no hice bien los cálculos. Fíjate que haciendo bien los números, lo que te corresponde que te pague es esto. Pero cuando le cambiaba el salario se lo bajaba, no era que le cambiara para arriba. Si se lo hubiera cambiado para arriba, qué bueno. El problema es que se lo bajaba. Y eso lo hizo 10 veces. Entonces, Dios está luchando con Jacob. Dios está tratando con la vida de él. Pero hay una característica en Jacob. Y es que Jacob no se da por vencido. Él sigue luchando. Por lo menos hasta aquí sigue luchando en sus fuerzas, pero es una buena característica, no se da por vencido. Termina los 14 años, soporta el cambio de los 10 veces de salario, soporta toda clase de cosas. Hay algunos detalles como por ejemplo, él cuidaba muy bien el rebaño de su suegro, pero si una oveja se perdía o se embarrancaba, tenía que pagársela. Entonces, en esa situación está, cuando ya todo se le está poniendo como en contra, Dios ve que este hombre no se rinde fácilmente. No se desanima fácilmente. Entonces, al leer el pasaje, Dios se le revela o se le aparece como ángel, como hombre, un hombre ángel. En un texto dice ángel, en otro texto dice hombre. El asunto es que Jacob percibe de alguna manera que no era un ser humano, sino era Dios y era un ángel, aunque tenía la apariencia de un hombre. Entonces cuando Jacob ve esa oportunidad dice, bueno, ya luché con los hombres y los vencí, a este también lo voy a vencer.
Mire qué mentalidad de Jacob. Al ángel lo voy a vencer. A Dios tengo que vencerlo de alguna manera. El texto nos relata que toda la noche el ángel lo trata de derrotar. No nos dice cómo exactamente. No nos dice exactamente cómo. Pero lo que sí nos dice el texto es que este ángel en forma de hombre, como en forma de hombre, lo que hace Jacob es aferrarse de él. Y él sabe que Dios se está manifestando ahí y le dice, tú tienes que bendecirme. Yo voy a luchar contigo también. Si derroté a mi suegro, tengo posibilidades de derrotarte a ti. Esa determinación tenía Jacob. Jacob no se da por vencido, se aferra toda la noche. Toda la noche. No soltaba al hombre y no lo soltaba con todas sus fuerzas. Y dice la Escritura que como ya iba a amanecer y como la instrucción divina era que al amanecer tenía que regresar, este hombre, este ángel en forma de hombre, dice, no, a este tengo que hacerle algo porque si no, no me va a soltar. Y vemos en la Escritura que en ese momento, cuando está amaneciendo, el ángel en forma de hombre dice que le toca, le da un golpe exactamente donde se une la pierna con la cadera. Era como la cabeza del fémur, donde termina el fémur, que se une con la cadera, la cabeza del fémur. Ahí hay también tendones, ahí hay muslo, pero entendiendo bien el pasaje, es ahí donde le da un toque y lo fractura. El ángel le toca allí. Este hombre, ahora, imagínese el dolor que ha de haber sentido. Ese dolor ha de haber sido inmenso o grande, intenso. Intenso. Ese dolor allí, esa fractura le impedía ya pararse bien, tener suficiente fuerza y se debilita completamente. El dolor es intenso, pero Jacob no lo suelta. Es ahí como empezamos a ver en el punto número 3 del mensaje cómo Jacob lucha con Dios. Aún con el dolor del hueso dislocado, lucha con el hombre y no lo suelta. El ángel en forma de hombre le dice que lo deje ir. Y Jacob con firmeza le dice, con aquel dolor y ya cojeando le dice, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Aunque me quede cojo, pero yo quiero estar bendecido. Oiga, Dios ve la determinación de Jacob y le dice estas palabras. En el versículo 28, leámoslo de nuevo, Génesis 32, 28. Después el hombre le dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Israel eso quiere decir. Por eso le explica el texto. Ya que has luchado contra Dios y contra los hombres, contra seres humanos, y has
ganado. Has ganado. Entonces Jacob le pregunta, por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento, el hombre bendijo a Jacob. Ese momento, a partir de allí, verdaderamente la vida de Jacob es transformada espiritualmente. Allí Jacob tiene un encuentro por primera vez cara a cara con Dios. Tiene un encuentro con el Dios verdadero. Ahí nace de nuevo. Ahí, usando esa frase, aunque es del Nuevo Testamento, ahí es cuando él conoce verdaderamente al Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso él exclama, aquí he visto a Dios. Por eso en este lugar yo le voy a nombrar Penuel, porque aquí vi cara a cara a Dios y sin embargo aún estoy vivo. El Señor me ha bendecido, lo he conocido. Aquí estoy cojeando, pero estoy bendecido. El resto de su vida, Jacob quedó cojeando, pero fue un hombre bendecido completamente. ¿Sabe que esa es la historia que se repite de alguna manera y con variantes y circunstancias en la vida de los que conocemos al Señor Jesús? A veces algo nos tiene que acontecer en la vida. Estamos batallando contra los hombres, contra las personas, contra las circunstancias y estamos venciendo esto, vencemos aquí, vencemos allá. Tenemos determinación, perseveramos y hasta actuamos a veces de manera no muy correcta y adecuada y decimos que el fin justifica los medios. Queremos obtener esto, queremos obtener lo otro, no importa cómo lo obtenga, si engaño a mi hermano, si engaño a mi padre, si saco ventaja de mi suegro, y aunque después las circunstancias Dios las pone así contrarias y empieza a luchar contra nosotros, no nos damos por vencidos y seguimos en nuestra obstinación, en nuestro camino, seguimos en nuestros pensamientos hasta que Dios tiene que darnos un toque en la cadera. Nos tiene que dar un toque precisamente donde se une la pierna con la cadera, el hueso del fémur con el hueso de la cadera, la cabeza del fémur. Son las partes cuando se quiebra es muy dolorosísima y difícil después que se pueda pegar. Por eso es que muchos, cuando el Señor nos toca, es cuando realmente anhelamos la bendición de Dios y queremos conocerle. Algunos el Señor tocó su vida personal con la salud. El Señor luchando contra ellos, luchó y tocó el aspecto tal vez en la familia o en el matrimonio. Tocó las finanzas y las quebró. Tocó los proyectos que teníamos y se quebraron y se derrumbaron. Pero en ese momento le dijimos, Señor, aunque esto ha venido a mi vida, ahora es cuando yo quiero conocerte cara a cara. Ahora es cuando yo necesito que tú me bendigas, que tú me salves. Señor, no importa que quede cojeando, pero yo quiero estar bendecido. Y le cambia el nombre. Eso quiere decir, de aquí en adelante, tu vida es diferente. De aquí en adelante, tu vida será una vida que me conocerás. Serás un hombre humilde, serás un hombre bendecido. Derrotaré a tus enemigos. Levantaré simiente santa de
como tu descendencia, una simiente santa, de donde saldrán las 12 tribus de Israel. Pero porque cuando te viste tocado, herido, quebrado, seguiste pidiendo que yo te bendijera, me buscaste, te volviste a mí, y yo me encontré contigo, y yo te bendije, por eso de aquí en adelante serás bendecido. Y aunque te quede una cicatriz, aunque te quede una cojera, aunque te quede algo, lo recordarás para que nunca vuelvas a confiar en ti, sino para que confíes en mí. Para que confíes en mí, en mis fuerzas, en mi poder. Ya no lucharás en tus fuerzas, sino buscarás mi bendición. Cuando le cambia el nombre, precisamente comienza a cambiar la historia de Jacob. Aquel hombre empieza a ser un hombre recto, íntegro. Un hombre que se ve que Dios ha tratado con su alma, con su espíritu y con su cuerpo. Un hombre que ahora quiere adorar al Señor. Un hombre que ahora profetiza o va a profetizar sobre sus hijos, sobre las tribus de Israel. Jacob, cuando escucha esa tremenda palabra del Señor, le dice: me venciste a mí también. Por eso te cambio nombre, por eso te me revelo a ti. Pero ¿cómo es que Jacob lucha y vence a Dios? Y es bendecido. Porque resiste las pruebas que Dios le pone, aunque él no sabe todavía que es Dios exactamente. Porque aunque está cojo, en el momento que es tocado en la coyuntura, no maldice ni reniega. No suelta al ángel, se aferra a él. Más bien pide, más bien ruega que Dios lo bendiga. Dice, llora y pide el favor. Eso nos lo aclara el otro texto, ¿verdad? El versículo 30, donde dice: y Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo: aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Ahí él lloró, él clamó, él pidió y derrotó a Dios porque suplicó, rogó, anheló y se aferró a no irse sin la bendición de Dios. Así derrotó a Dios. En ese sentido derrotó a Dios. Eso es un sentido positivo. Cuando el hombre se encuentra en las circunstancias más difíciles, cuando el hombre ha sufrido caderas dislocadas por el Señor, cuando él ha sufrido y tiene cicatrices y tiene dolores, pero lo que haces, así como dice en el punto número 5, que aunque haya pasado eso, seguimos creyendo que Dios nos debe de bendecir. No lo soltamos, nos aferramos a su palabra, suplicando al Señor, pidiendo el favor de Dios. Aunque estemos cojeando, el Señor nos bendecirá y nos transformará en instrumentos para el plan divino que Él tiene aquí en la tierra para su iglesia. El que está pasando por pruebas tan duras y en lugar de alejarse a Dios se acerca a Él y le suplica, así es como Él tiene la victoria y como Dios lo bendice. Así es como se derrota a Dios usando ese lenguaje. Dios no puede más que aquel que viene dolido, herido, golpeado, derribado, frustrado, decepcionado, pero viene a suplicarle y le dice: Señor, no me voy sin que tú me salves, sin que tú me bendigas, sin que tú me transformes. El Señor lo hace. El Señor concede y dice: este no se va a ir hasta que yo no lo bendiga. Por eso es que me va a vencer en ese sentido. Son aquellos que vencen todos los obstáculos. En el Nuevo Testamento vemos la historia
de aquellos hombres y mujeres que recibieron la salvación y la sanidad de sus cuerpos, no se desanimaron. Habían obstáculos, vencieron uno, vencieron otro, vencieron otro, vencieron otro, y no se fueron hasta que Cristo los salvó, hasta que Cristo los perdonó. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien está ahorita, porque el Señor ha permitido que le ha tocado un lugar donde más le duele, matrimonio, familia, hijos, trabajo, dinero, economía, salud, donde más duele, en lugar de renegar a Dios y en lugar de maldecir, acérquese a Dios para que Dios lo bendiga completamente, para que Dios transforme esa etapa, para que Dios lo haga un hombre espiritual, para que Dios use su vida. Y no importa si queda alguna cicatriz, porque a veces Dios permite las cicatrices, permite las cojeras, para que nunca nos olvidemos que el poder y la fuerza son del Señor y no nuestra. Que en los asuntos del reino no es con espada, no es con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Así se vence. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Jesús. Yo quiero invitar a aquellas personas, primero los hermanos, hermanas, que están pasando por una situación muy dura, muy difícil, como que Dios les haya dislocado la coyuntura del muslo y la cadera y ya no pueden ni siquiera caminar bien, ya no tienen fuerzas, no tienen apoyo. Es ahora cuando deben suplicar, no reniegue, no maldiga, venga a decirle: Señor, yo voy a buscar tu bendición. Tú puedes sanarme esta herida, tal vez quede una cicatriz, pero sáname. Señor, bendíceme, bendíceme, Señor. Ya muchas cosas han venido en contra mía, ya muchas cosas han venido una y otra, así como cuando Dios comenzó a tratar con Jacob. Pero Jacob no se desanimó, sino que perseveró hasta el final. ¿Alguien necesita oración? En el sentido, pase rapidito, no hay mucho tiempo, pero pase, vamos a orar por usted. Y nadie se sienta, no tenga pena ni vergüenza, todos somos necesitados del Señor. Él ve la humildad del corazón, necesitamos. El Señor ha tocado un lugar donde duele. Y ahí con ese dolor dígale: Señor, yo necesito que me bendigas. No quiero irme de este lugar sin que me bendiga, Señor. Y aunque tal vez algunas cosas ya no se puedan cambiar, yo necesito tu bendición. Bendíceme, Señor. Que esta etapa de mi vida sea la mejor etapa. En esta etapa sea un hombre espiritual, una mujer espiritual, sea un hombre humilde. Aprenda a escuchar tu voz, aprenda a discernir. Señor, he hecho muchas cosas en mis fuerzas. He sido tal vez inteligente, humanamente hablando, y astuto, pero tú mismo me has demostrado que todo lo que se siembra, eso se cosecha. Y has tratado conmigo, me has dislocado la cadera, has permitido una prueba en mi vida. Pero no me voy a ir sin que tú me bendigas, Señor. Bendíceme, 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 bendíceme. Señor, consuela y fortalece a cada hombre y cada mujer que está aquí.